Muy buenas noches, distinguida teleaudiencia del programa Habla la Palabra, que sugiere ingresar a nuevos mundos de amplitud, de motivación, de sugerencia a través de la construcción de pensamiento, de ideas, de sentimientos a los que nos induce la palabra. Por eso la palabra habla, inclusive cuando se escribe, inclusive cuando se arma un texto especial. Y por eso vamos a hablar con un personaje habituado a crear mundos con la palabra, a través de cuentos, de narrativas, de cuentos breves, de ficción. Y quien creyera, la ficción no es evasión, al contrario, es una creación que surge justamente de hacer una interlocución entre él, el mundo que se imagina y las variables que pueden concurrir al armazón de esa propuesta. Nos referimos a un joven escritor, periodista, narrador y, ¿por qué no decirlo, artista de la palabra, Zarco Medina Hinojosa, nacido en Arequipa y que tiene una trayectoria ya conocida por las personas que son habitudes de la literatura del cuento. Muy buenas, Zarco, gracias por estar acá para conversar en Habla la Palabra. Hola Nacho, ¿cómo estás? Y yo contento de poder compartir con ustedes. Estos espacios son muy importantes porque como lo has dicho, ¿no? ¿Qué mejor de comunicarnos a través de la palabra y la palabra contrastada, ¿no? En una conversación mucho mejor. Bueno, y el tema es cómo llegas tú, porque en tus conocimientos, inclusive ahora eres profesor de creatividad en la Universidad de San Pablo, de narrativa, de trabajo con estos juegos mágicos que significan armar textos y narrativas y establecer diálogos y crear mundos a través de la palabra. Ya tiene su técnica, pero tú cómo entras y trabajas, estudiaste en periodismo, y dónde te nace, cuál es el cordón, la atracción que te lleva a ser escritor, porque normalmente uno que es periodista a veces se queda en el periodismo. Claro que hay casos paradigmáticos de grandes narradores como decir Mario Vargas Ujú. Llosa, que también ha incurrido en el periodismo, y mucha gente que ha escrito y siempre ha sido periodista, ¿no? Es decir, compartir, hablar, aproximarse. ¿Tú cómo vas en esa bifurcación de literatura con periodismo y con pedagogía? Yo tuve la suerte de que a los 9, 10 años estaba atendiendo en la tienda de mi abuelita Hilaria, que tuvo que venirse corriendo de Cotahuasi porque entró el terrorismo ahí. Ella tenía su pequeña tienda, tuvo que venirse acá a Arequipa, puso su tienda y bueno, no tuvo mejor idea que contratarme a mí sin sueldo para estar ese verano, ¿no? Yo estaba ahí aburrido, llegó mi tío que estudiaba una maestría en Lima, él estudiaba una maestría de ingeniería geológica, llega y me ve ahí aburrido y tuvo la feliz idea y feliz desliz también de dejarme 100 años de soledad. Te estoy diciendo de 9 a 10 años, no entendí casi muchas cosas, pero para mí que venía de familia, que eran de provincias de acá de Arequipa, ¿no? Tanto de la zona de Ocoña, en Río Grande, en el pueblo de Iquipí, familia paterna, como materna de Cotahuasi, ¿verdad? Para mí las historias que se contaban ahí de realismo mágico, pues eran como una cotidianidad, ¿no? Porque mi abuelita, mis abuelitos me contaban eso. Había otras cosas que no lograba entender porque el gran maestro Gabriel, pues, nuestro querido Gabo, hizo toda una suerte de arquitectura que hasta hoy en día las personas mayores tienen que leerlo con guía, ¿no? Claro, porque hay una parte en la que en varios textos de varios narradores uno está subyugado por Jorge Luis Borges o por la prosa de Cortázar o la de Octavio Paz, por citarte algunos números. Pero no solamente es la idea que fluye, sino la música que emana de esas palabras, es decir, como una especie de sinfonía silenciosa que te lleva a un mundo especial. Tú sientes ese impacto. Exacto, yo termino de leer el libro, terminé extasiado, y claro, años después, justamente como al inicio dice, ¿no? Años después del coronel Aureliano, yo en ese momento dije para mí adentro, yo quiero hacer esto. Pero al mismo tiempo yo me acuerdo claramente que sentí una tristeza infinita porque yo no sabía cómo se hacía eso, cómo ser escritor o Bueno, ¿cuál es cómo la hacer un técnica, la libro, nada. mecánica, ¿no? ¿Verdad? Y sentí tristeza porque o sea, mi entorno era muy limitado económicamente, con una niñez muy bonita, me daban lo que yo necesitaba, no tenía ni más ni menos, pero sentía que eso era cosa de otras personas que tenían posibilidad. Pero con el tiempo me di cuenta que no era tan, o sea, tan lejana la idea, pero sí el camino no lo veía claro. Entonces
por cuestiones económicas postulé a ingeniería industrial en la UNSA, pero si conoces la UNSA, el pabellón Nicholson de ingeniería industrial queda al lado justo de literatura, Ya. que era la primera carrera que O yo sea, fue una quería. especie de atracción casi mecánica. En realidad yo quería entrar a literatura, pero mi tío, el que justamente me dejó ese libro, pues me dijo, oye, pues somos de familia que está viniendo recién emergente, o sea, tú tienes que tener una carrera que te dé plata. Después ya piensa en otra cosa, pero primero piensa en tu economía porque no te vamos a dejar chacas. Olvídate, ya se fueron con el abuelo. La- Entonces, yo me escapaba de ingeniería porque cumplí con eso con mi familia, ¿no? En ingresar, me escapaba de literatura, pero comprenderás que en ese tiempo estaba muy politizado Ujú. la escuela, ¿no? Ahora Bueno, no sé un tanto. ambiente a veces insoportable por el dogmatismo, el radicalismo, el maximalismo. Es decir, si no eras de uno y no servías para nada, y si eras del otro, eras adversario y enemigo. Exacto, entonces yo iba con el afán de hablar de literatura, de contarles mis cuentos, no sé, vayamos a leer a una biblioteca, no sé, pues ideas que yo tenía de joven y me encontraba con el hueso duro de la política, ¿no? Se Y tenía a que lo hablar mejor de te decían, política. este es un pequeño burgués, que ese era Claro, porque el ¿quieres escribir? objetivo favorito de la gente, Un ¿no? poquito más me decían, ¿qué quieres ser escritor? Eso es ser para, eso es ser burgués. Digo. Mm. Y entonces ahí no me fue bien, de verdad, yo me sentía muy mal, no sentía que estaba siguiendo lo que realmente quería, hasta que tomé la decisión de seguir lo que quería y para eso dije periodismo. ¿Por qué? Porque tú mismo lo has dicho, ¿no? Truman Capote, el mismo Hemingway, ¿no? Gabriel García Márquez, quien decía de que el periodismo le ayudaba a mantener el brazo caliente, Mario Vargas Llosa y otros más, eh, Faulkner, también ejercieron periodismo. Entonces Claro, dije, claro. ahí es donde yo Bueno, tenía que irme, ¿no? inauguran, como el caso de Truman Capote, ¿no? A Sangre Fría inaugura una la realidad novelada como un episodio especial al que le insume días de trabajo, entrevistas concretas, y pues eso lo replica aquí en el Perú Sonday, ¿no? Eh, Claro, y hace, bueno, unas sagas especiales, a pesar de que tenía una dudosa, no caligrafía, sino una dudosa moral desde el punto de vista político, ¿no? exacto. Entonces yo me voy a periodismo, me ganó la carrera, estuve mucho tiempo en la pre-entrevista, ¿no? Conversando, porque siempre es bueno conversar antes de la entrevista. Estaba recordando, pues justamente, ¿no? El tiempo en que estudié en la UNSA. Yo sabía que iba, así es que sabía que me iba a encontrar, ¿no? Pero para mi buena suerte empecé a hacer prácticas temprano, en RPP, en otros medios, y también empecé a publicar algunas cosas, ¿no? Pero en ese tiempo yo... O sea, ¿cómo empatan las dos cosas? El aprendizaje periodístico, que es una técnica Ujú. de armar noticias, de armar, empezar como arranca, etcétera, y cómo empezaste con los cuentos. ¿Era por la influencia de tus propias lecturas? Porque en Claro. la facultad de periodismo, en la carrera, no había la inducción para escribir bien, para pensar y hacer narrativa. Por lo menos para narrativa y ficción no, ¿no? Pero sí para redacción, digamos, de Ujú. textos te da. A mí me ordenó, porque como te comentaba, ¿no? Mis primeros cuentos eran horrorosos, ¿no? O sea, la verdad, los tengo ahí por cariño, ¿no? No he querido quemarlos, no soy Kafka que quiere quemar toda su obra, pero sí sé que son bien feos, bien duros. En cambio, cuando ingreso a periodismo, ¿Duros desde el punto de vista temático o sí, desde la estructuración del sí, armado? tuve un mal consejo de alguien que me dijo al principio, ¿quieres escribir? No escribas de Perú. Aléjate del Perú, aléjate de su realidad. Escribe sobre otras cosas, de otros mundos, escribe muy filosófico, ¿no? Me hizo un daño a esa persona, bueno, no le guardo rencor, pero por seguir el consejo me salían textos, o sea, muy duros, no tenían buena técnica, o sea que un peor Borges de lo que podría llegar a ser Ujú. alguna vez nuestro querido argentino. Pero el periodismo a mí me dio agilidad. ¿En qué sentido? El periodismo te da, la narración tiene que ser rápida, concreta, directa, para que el Ujú. público se enganche. Para los cuentos, que era lo que me empezaba a mí a entusiasmar la escritura, me daba esa herramienta, ¿no? Más rápido llegar al nudo, más Ujú. rápido la resolución, y dentro de eso poder ya armar la historia, contar más rápido algunas cosas, jugar con las Pero, ¿y palabras. cómo te llevas con gente que tiene una narrativa mucho más densa, algo descriptiva, pero siempre creativa, como por ejemplo eh, Rudyard Kipling o si no Honorato de Balzac, etcétera, que tiene otra densidad, ¿no? ¿No? Otra Claro. epopeya en su texto, y no es como normalmente, en tu caso podría ser el cuento, que es ¡pum!, relampagueante, rápido, concreto. ¿Cómo entras tú a ese espacio también de descripción y de armar la atmósfera? Yo considero de que cuando uno lee a los clásicos, a los contemporáneos que realmente merecen la pena leerse, y también a los nuevos y todo, adquiere una mirada muy amplia, pero como lector. Al momento de sentarse a escribir,
todos esos chispazos pueden ir encadenando para que encuentres tu voz propia, ¿no? Al Ujú. principio la experimentación puede hacer que trates de replicar a un escritor, ¿no? O a una técnica, pero con el tiempo uno ya va encontrando su voz interior, ¿no? Entonces, yo lo que creo que un buen escritor tiene que ir jugando con todas las posibilidades narrativas que tenga, no solamente quedarse en la narración pura. Porque para eso ya tenemos los relatos, ¿no? Los mitos, las leyendas. Pero si podemos jugar con todos lo que tenemos alrededor, por ejemplo, a mí me encanta todo lo que es la cosmogonía andina, ¿no? Pero no me quedo en el relato de la leyenda propia, sino lo pongo en Ya términos lo contextos. recreas. Lo recreo Ujú. lo ubico, por ejemplo, ubico a un cariciri, lo ubico en la ciudad. ¿Cómo se Mm, manejaría? ¿Cómo conseguiría sus ujú. presas, ¿no? Juego con eso. Bueno, entonces ahí la mitología tiene un peso, ¿no es cierto? Porque la mitología es la invención de grupos humanos para validarse históricamente y para Ujú, encontrar tal cual. referentes con su realidad, porque pueblo que no tiene mito está desorientado y despistado. Tienen que armar cualquier ideación para sentir que tienen un privilegio, que tienen un espacio especial, ¿no? Y eso es algo interesante porque, por ejemplo, nosotros tenemos un panteón, o sea, fuera de los mitos que, bueno, son los fundacionales, tenemos nuestras leyendas, que está vivo. Porque, por ejemplo, ¿no? En otros lugares, los egipcios no es que sigan pensando costumbres egipcias, de Ujú. los egipcios antiguos, o los griegos, ¿no? No tienen costumbres como tenían en su tiempo. En cambio, acá en el Perú tenemos algo, una riqueza, que es de que todas esas tradiciones todavía se siguen viviendo. Te cuento rápidamente algo, por ejemplo, ¿no? El guairuro, que es una Claro, semilla, de la suerte. claro, Osmosia, no sé qué es su nombre sí, científico. es hermoso y tiene todavía macho y hembra, ¿no? Ujú. Que es bueno para el mal de ojo. Yo me acuerdo de que Y también para que traiga dinero. también lo Sí, guardas en claro, el, sí, sí. bueno, ahora la billetera lo rompe, pero Bueno, si es el lo, monedero. sí, en el monedero si lo tienes. Pero, por ejemplo, es un pequeño ejemplo de cómo todavía seguimos con ese tipo de ideas, de leyendas, sincretismo, pero todavía está vivo. ¿Cuánto más entonces en la literatura de ficción a mí me funciona cuando puedo colocar eso, ¿no? Por ejemplo, en el libro que tienes, que te he pasado, que Claro. es Toque Es Queden, toque de queda en la ciudad fósil. sí, podría, Últimamente editado el sí, 22, ¿no? el 22, Ujú. exactamente. Ese es mi terapia de pandemia. Lo escribí en tiempo de pandemia, pero Ya. tiene un montón de registros. Por ejemplo, uno de ellos es la carne de alpaca, ¿no? Que en el tiempo de pandemia nos decían, ¿no? De que teníamos que comer alimentos que fueran ricos en oxígeno, que esto, que el otro. Y hay un cuento que refiere a una persona que come carne de alpaca, ¿no? Y cómo esa costumbre estaba tan arraigada que a pesar de la prohibición que le daba el médico, pues él quería seguir. Y la hija, que lo trata de rescatar, tiene en la cabeza la idea de que su padre, comiendo carne de alpaca, se va a salvar. Claro, porque es la carne más magra, con menos grasa y con buena cantidad de proteínas, ¿no? Exacto. Porque no tiene los triglicéridos, ni esos residuos, inclusive por la propia asimilación y digestión de la grasa, ¿no? Entonces, E- dicen muchos médicos que es la carne del futuro, ¿no? Exacto. Porque inclusive cuando hacen, por ejemplo, en el caso en Puno, hacen chicharrón de Ujú. chancho, pero ponen carne de alpaca y la alpaca se come un poco la grasa, y entonces hay un punto de equilibrio y se transmiten los sabores, ¿no? Entonces Y, tú no distingues una carne de la otra de alguna manera, y ¿no? es riquísimo. Entonces, mira cómo este concepto que es urbano, que es de herencia, costumbre, qué sé yo, se puede transformar en una literatura, en cuento, en una ficción que te acerca al lector, ¿no? Entonces, yo creo de que por ahí ya va mi tono. Bueno, y entonces tienes esta rica sugerencia, bueno, muy sugestiva. ¿Qué hacer, Sarco, para que estas producciones tuyas, que recrean los mundos andinos, a veces tan desprestigiados y arrinconados, puedan revivir en la ideación, en la mentalización de la gente, más allá de lo que trabajas en la Universidad de San Pablo, de mostrarles y enseñarles la técnica de la creatividad, sino cómo puedes divulgar estos símbolos tan sugestivos, ¿no? Como lo que has escrito, La venganza de los Apus y el Equeco y los deseos imposibles, muy sugestivo el asunto, ¿no? Exacto. Yo, yo soy un firme creyente de que tenemos una riqueza literaria oculta. Oculta por dos razones. Una, porque hay muchas veces que lo consideramos tan demasiado sagrado que no queremos cambiarlo, ¿no? Y decimos, no, esto no debe variarse, Alcariciri tiene que ser de esta forma, no puede variarse. Pero
para eso están los jóvenes. Bueno, yo también, obviamente tenemos Ujú, juventud acumulada, por supuesto. ujú. Mientras tenemos la agilidad mental de poder seguir discerniendo, creo que la juventud va a estar con nosotros. Pero creo yo de que los jóvenes ahora nos están enseñando algo, ¿no? Que nuestra herencia cultural puede ser universal. Claro, y ser profesor de creatividad, de inducción a la creación, a saber manejar con habilidad las palabras, encontrar la sintaxis, la composición, la versificación, el texto llamativo, el ingreso, es decir, todo un desenvolvimiento de la palabra, de tal manera que en cada página sea un lienzo que te describe situaciones, etcétera. ¿Cómo hacer que esto también tenga una especie de traslado hacia una actividad que signifique mejores conocimientos sobre la realidad? Yo estoy convencido, tengo 10, 11 años ya en la universidad, con una teoría. Siempre les digo esto a mis alumnos, ya al terminar, ¿no? Les digo, yo creo que todos tenemos la capacidad de contar una historia. El tema es cómo lo trasladamos eso al papel. He ahí que nosotros en el taller trabajamos las técnicas suficientes para trasladarlo eso. Pero todas las personas tenemos una capacidad de contar. Pero primero hay que leer. La lectura nos ayuda a agilizar nuestra mente. El Ujú, periodismo a mí me dio oído para escuchar las historias de la calle, pero si yo no hubiera tenido ujú. la lectura, no hubiera podido Claro, identificar porque la las mente es un historias, laboratorio. Tú mismo tal lo has cual. explicado. Has leído a Balzac, a Rudyard Kipling, a varios, el León Tolstoy, etcétera, pero no los copias, no los plagas, pero ya lo has tenido su idea, su argumentación, etcétera, y las vas transformando y se hace parte de tu propio ser, ¿no? Exacto, entonces eso, por ejemplo, que a mí me ha funcionado, a otro chico, por ejemplo, que de repente no ha tenido esa posibilidad de leer eso, pero ha leído otras cosas, ha visto películas, ha habido, o sea, la literatura en realidad es transversal a todas las artes, ¿no? Ujú, La ujú. música, el teatro, todo está lleno de opción que tú te gusta. Por ejemplo, hazme una historia sobre lo que te provoca. El alumno escribe sus sentimientos, ¿no? O le digo, ¿sabes qué? Escribe, ¿han tenido mascotas? Sí, escríbeme una anécdota de su mascota o de su abuelo, ¿no? Empieza el proceso. El contexto que ellos no lograban enlazar, termina enlazándose. Y eso es genial, solamente que, como te digo, falta la llave, falta que los profesores, y esto sí, es un llamado urgente a mi generación de profesores, tenemos que ver a la IA no como un enemigo, sino como un aliado, que nos puede ayudar a generar esa llave de enlace contextual para que los alumnos puedan ver un poquito más allá y se den cuenta de que mientras más puedan investigar y leer, pueden encontrar más de esas llaves que van a conectar todo su universo, porque ahorita lo tienen muy separado, ¿ah? O sea, que ellos creen que la música es por sí misma, que la historia es por sí misma, que la política, Eso no, es un absurdo. y claro, no Y entonces terminan de ahí enlazar. tú entras a una especie de escenario de la actividad. La literatura es acción, no es pasividad. Y Exacto. la acción y la literatura de todas maneras están enlazados con la política, pero la política como una especie de estrategia para ser ético, para concretar cosas. Entonces el literato tiene que ser un hombre político. A veces Vargas Llosa en su El pez en el agua abomina de esa inclusión, porque entra la política perversa en el país, pero al ser político él ha crecido porque sabe una serie de cosas y argumenta en función de la ética, de la moral, de la fuerza, de la necesidad de transformación social. Y todo literato debería tener ese trasfondo, esa energía para impulsarla no solamente a través de sus cuentos, sino en su propia práctica, ¿no? Efectivamente, uno tiene una posición política, yo la tengo concretamente, al igual que tengo mi creencia, tengo mi sistema de valores, ¿no? Al momento de escribir, ahí sí más bien yo siempre le digo a mis alumnos, los textos no están para moralizar. Pero si tú quieres que tu personaje dé un mensaje, que lo haga con acciones, ¿no? ¿Quieres ir en contra de la violencia? Pues que uno de tus personajes aborrezca la violencia, pero que la viva, ¿no? Que la examine, que la sienta. Y de ahí ya puedes decir que tu personaje va a aborrecerla. Pero si solamente vas a tener a tus personajes todos moralistas diciendo, Bueno, no que, hagas no, que sea esto, un no hagas... dechado de bondades también es una tontera, ¿no? O sea, el personaje puede ser cruel, pero puede ser bondadoso al mismo. Es un ser humano, ¿no? Y una mujer puede ser casquivana, puede ser voluptuosa, pero también tiene un punto de responsabilidad si es madre o si es bella, sabe que es encantadora. Todo eso se arma y entonces hay una trama y Claro. un relato bien sugestivo, ¿no? ¿Por qué nos gusta?
a veces cuando leemos, por ejemplo, yo les hago leer El Barranco de Arguedas a mis alumnos. Les encanta, a pesar de que los haga sufrir. O sea, dice, ¿cómo es posible? Le sacan la piel no, al becerrito para colocarlo y que la mamá siga creyendo para que siga dando leche, porque sin la leche no van a sobrevivir ellos. O sea, esa imagen para ellos es dura, pero los hace acercarse a una realidad peruana. O también a Ribeiro, ¿no? ¿Por qué nos gustan los personajes de Ribeiro? Porque no eran moralistas, pero vivían, actuaban y en consecuencia de sus Pues actos como no ese tenían cuento, La problemas, ¿no? insignia, ¿no? Que Uy, no dice nada y dice todo, y cómo es el azar el que te lleva a tener un comportamiento y a asumir un rol que no sabes por qué llegó, ¿no? Pero es ahí lo es, aleatorio, el es, azar, ¿no? Y es bueno, genial. los símbolos que tiene Claro, y pesan porque en la sociedad, ¿no? decían que Ribeiro no había tratado de experimentar con otros géneros y la insignia es un género de realismo mágico, perdón, único. Porque, o sea, como una persona, sin saber realmente de qué se trata, llega a la Claro, cúspide la de algo, ¿no? cúspide, sí. Realismo mágico puro, ¿no? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Que tenemos que desde nuestras canteras, ¿no? Desde lo poco que hagamos, ¿no? Dice que el colibrí, ¿no? Una vez se incendia un bosque, ¿no? Todos los animales escapan y el colibrí iba a un río, iba y dejaba, ¿no? Al incendio. El tigre le pregunta, ¿tú qué crees que con eso vas a apagar el incendio? Y el colibrí termina diciendo, pero por lo menos estoy haciendo mi parte, pues, par Claro. de zánganos, ¿ves? Que no hacen nada. Realmente. Ahora, dime, Eso. ¿en qué narrativa te gusta más del cuento? ¿En el microcuento, en el cuento de ficción o en cuento que tenga alguna especie de lección final? No de moraleja, pero sí de lección. Bueno, la verdad, si un cuento que yo escribo no me genera una emoción, no lo sigo escribiendo. Entonces parto siempre por la emoción del concepto del ser humano, cómo estaría en una situación. Entonces yo puedo colocar a un par de personajes, que hace poco lo he escrito, a un par de personajes jugando un juego de ajedrez, los he colocado en Marte. ¿Ya? Porque están jugándose la partida para ver quién de los dos va a ser de alimento del otro, porque están en Marte abandonados, su nave ha fallado y necesitan sobrevivir. Se están jugando en una partida de ajedrez, quién se va a comer al otro. Ujú, Filosóficamente hay algunos temas, ¿no? De cosas que están viendo, pero esos dos personajes los puedo ubicar también en una trinchera, en la guerra, ujú, jugando igual una partida de ajedrez porque tienen que sobrevivir. ¿Quién de los dos ujú. va a ir a buscar ayuda? Bueno, Los puedo colocar en al otros final lugares. un creador, un escritor, cuentista, novelista, es una especie de deicida, ¿no? Ese se vuelve Dios porque mata al otro Dios, que bueno, puede estar en la imagen, lo que fuere, Lo- pero tú estás creando una trama y dándole vida a un escenario particularizado. y partiendo de las acciones del ser humano. O sea, todos los cuentos que yo puedo hacer tienen que tener esa consideración, ¿no? La actitud del ser humano frente a una actividad, a una problemática, a una situación que lo lleve a enfrentarse consigo mismo. ¿Cómo la resuelve? Puede ser en el espacio, como te digo, puede ser enfrentándose a un Puma Rumba, ¿no? Que también tengo varios cuentos sobre series así. La cosa, siempre la centralidad es el ser humano, porque al final de cuentas es el gran actor de la humanidad, ¿no? El ser humano en realidad es el centro de todo, aunque me pueden catalogar de que, No, "Ay, pero que la está verdad hablando", es pero es la eso, o verdad. sea, ¿quiénes son los hacedores de la existencia y de la vida? El ser humano en su particularidad y en conjunto en la colectividad son los que hacen para transformar, hacen para deshacer, hacen para envilecer cosas, pero están ellos como los protagonistas centrales, ¿no? Exacto. Definitivamente. Entonces, ahí trasladando esta argumentación a tu escenario de pedagogo, ¿qué capacidades encuentras tú, qué potencialidades en los alumnos con los que estás trabajando en el taller, en esos escenarios? 99.99% de mis alumnos, y eso más que gracias al profesor, es a las ganas que ellos han tenido, han salido escribiendo un relato, porque el trabajo final es escribir un cuento. Un cuento puede ser un relato, una leyenda, un género. No hay copy-paste. No. ¿Por qué? Porque tengo una costumbre que antes de la IA, que escriban a mano. El argumento inicial de su cuento, de su relato, eso, escríbamelo en clase y a mano. Y lo vamos evaluando. Después, claro, obviamente eso lo trasladan a un ordenador, a una computadora, ahí puede entrar en juego el corrector, ¿no? De repente ampliar una cosita, qué sé yo, pero por lo menos la base Bueno, pues ya inicial está la ideación, ya ¿no? contaron Claro. algo, ya contaron una historia.
Digo 99.9% porque sí me ha tocado, por ejemplo, en todos estos años un par de alumnos que definitivamente ni oralmente lograron contar algo, ¿no? Pero eso ya es la excepción que te Bueno, da eso es la parte de regla, ¿no? las inclinaciones, del talento, las facilidades que uno tiene para el También, aprendizaje y para dificultades, ¿no? Ahora, una cosa que no me intriga, pero sí me es muy sugestiva. ¿Por qué tu inclinación por el mundo andino? Hablas del equeco, hablas de los claro. apus, hablas de la alpaca. ¿Por qué esa inclinación? Yo sufrí discriminación selectiva y hasta el día de hoy podría decirlo porque en realidad yo nunca me he encontrado como un arequipeño neto. Mi familia es de provincia. Entonces, cuando yo soy el primero de mi familia que se cría netamente acá en Arequipa, con lo que conlleva, ¿no? El hecho de que, pues, en el colegio o la forma de mi familia me hizo mucho, o sea, tener ese tipo, en algún momento una discriminación de ese tipo. Pero para mí me salvó la vida Arguedas, porque él decía, soy un hijo de dos mundos. A mí me salvó. Me Ujú. dijo, claro, o sea, me dijo a la cara, ¿no? Tú también eres un hijo de dos mundos, nunca te arrepientas, nunca. Entonces yo abracé, con qué gusto abracé esa denominación, ¿no? Un ser de dos mundos, ¿no? En conflicto constante y de ese conflicto nace la creatividad, nace las cosas que puedes dar. Porque además es bastante doloroso y admirable, doloroso el trance este de tener dos mundos y admirable la manera como se adapta José María Arguedas, porque es Exacto. contradictoriamente amigo de un surrealista como Emilio Adolfo Westphalen, ¿no? O de Miro Quesada, Cantuaria es el arquitecto, es Oh, decir, se el reúne Rulfo claro, también, se ¿no? reúne con mucha gente especial y viviendo y ensoñando su mundo andino, ¿no? Claro, o sea, definitivamente su final es solo de él, ¿no? Él solamente puede contarlo, digamos por qué, pero la herencia que nos ha dejado en este tema de identificarnos, no como un extremo, sino como en otro, sino como la capacidad de poder darle al mundo la riqueza de lo que hemos vivido en 500 años, ¿no? Y cómo hemos evolucionado, es bellísimo. Ahorita estoy terminando una novela, ¿no? Que espero algún día poderla publicar sobre lo que es el baile de tijeras. Claro, Claro, el esta, danza. y danza, tal cual, ¿no? Danza, Ahí está en la perfectamente. agonía del Rasuñiti, ¿no? Pero hay Y ese también una es, biografía muy, muy bonita, Cachcaniragmi, ya. de la señora Pinilla, que es la biografía Sí, de José María Arguenas. sí, Déjenme ser, ¿no? Que soy exacto. lo que soy, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Acá en el Perú que creemos todavía de que esa idea eurocentrista, ¿no? Nos tiene que salvar. Y no es así. Nosotros tenemos toda la capacidad, inclusive con las heridas que tenemos de lo que fue el dominio español y todo lo que quieras, pero tenemos las herramientas suficientes ahora, en el ahora del Perú, de poder brillar. Seguimos repitiendo eso, ¿no? Que dicen los jóvenes, el Perú es clave, pero démonos cuenta que realmente él no es Ahora, y clave. las perspectivas son pues hasta a veces disímiles, ¿no? Nosotros sentimos cierto encono, cierto disgusto por haber sido conquistados o haber sido invadidos por los españoles, pero a los españoles no les pasa eso. Los españoles están contentísimos de haber creado Hispanoamérica en más de 300 años de permanencia, es decir, han dejado su huella, sus culturas. Si tú ves, por ejemplo, en el caso, no sé si las iglesias de aquí de Arequipa, pero en el altiplano, hay toda una señalización de lo celta, de lo visigodo, de lo árabe, de lo judío, en todas las reliquias y las imafrontes y los altares de las iglesias del altiplano, Vamos, ¿no? vamos acá nomás a la compañía. Hay una capilla donde está adornada con dibujos que hicieron chicos que vinieron del Paraguay, ¿ya? Entonces, le llaman la Sixtina arequipeña, ¿no? A mí me fascina, ¿por qué? Porque, claro, efectivamente hay heridas, pero así es. Así es, los pueblos han sufrido invasiones, han hecho, pero hay algo que no nos damos cuenta y vuelvo a insistir, que a pesar del dominio que supuestamente todavía nos debería doler, ya no lo tenemos. Somos libres para hacer lo que Bueno, queremos. ¿qué cosa hicieron los egipcios para hacer lo que fueron? Crueldad, asesinatos, y todos los conquistadores lo han sido en determinadas circunstancias, ¿no es cierto? Y aquí mismo, antes de que irrumpieran los españoles, habían enconadas Los, peleas los incas, sangrientas, ¿no es los cierto? incas, Frente a diferentes otros. Y claro. los incas tuvieron la sabiduría al final de poder asimilar y amalgamar todo lo que había de antecedentes, ¿no? Y eran Pero no lo conquistadores hicieron mal, también. ¿no? O sea, eran conquistadores
bueno, lamentablemente pues la guerra entre Huáscar y Atahualpa hizo de que definitivamente el imperio estuviera debilitado, ¿no? Ahorita, olvídate, no me acuerdo cosa del autor, pero decía, no, un imperio nunca se conquista desde afuera, se tiene que fracturar primero desde adentro, y nosotros estamos fracturados. Entonces, renegar de eso creo que ya no es hora. Al contrario. Pero va a seguir siendo, y esa es una especie de estigma que tenemos. Estamos echándole la culpa al pasado de nuestras imperfecciones contemporáneas. Y eso es terrible. ¿Por qué te digo? Porque mira, al final de cuentas, hay que sacarle lo mejor a la vida, ¿no? Siempre decimos esto, hay que sacarle lo mejor a la vida. Entonces hay que sacarle lo mejor. Si no hubiera habido esa conjunción entre lo español y lo andino, ahorita no tendríamos la riqueza de la cultura. ¿Por qué? Porque ha sobrevivido. Sigo diciendo, somos una cultura viva. ¿Te acuerdas que estábamos hablando del guairuro? ¿Ya? El guairuro es el mejor ejemplo del sincretismo. Mi hijo, cuando era chiquito, estaba con mal de ojo. Después de intentar todo, de llamarlo bendición agua bendita, comprar su guairuro. Y esto, no porque yo lo creyera a rajatabla que sea, sino por la tradición, el respeto a la tradición. Entonces, hoy en día no podemos andar siendo irrespetuosos con aquello que nos ha traído hasta aquí, pero tampoco podemos ser tan, ¿no?, cerrados a decir, no, esto tiene que quedarse así, no puede evolucionar. Música, anime, manga, películas, tantas cosas que pueden explotarse. Bueno, y que ahora ya están haciendo que la cultura sea más universal, más heterogénea, y bueno, es una especie de cajón desastre donde tienes de todo y la identidad se diluye un poco, que se difumina, pero esa es la adquisición de otra nueva identidad más dinámica y bueno, es pues lo contemporáneo, Y definitivamente. es un poco la tarea del escritor, ¿no? Yo soy muy respetuoso de dónde nacen estas leyendas, ¿no? Pongo los elementos suficientes, los estudio, porque no es solamente poner al Cariciri porque me dio la gana, de dónde nace el Cariciri, cuáles son sus características, ¿no? Y teniendo ese conocimiento, recién yo me doy el lujo de transformarlo en algo más contemporáneo. ¿Pero por qué? Porque me he tomado el trabajito de estudiar. Y eso es algo que yo, la verdad, me van a disculpar, pero yo critico un poco de los escritores, de algunos escritores actuales, que solamente tocan algunas cositas, ¿no? O como el escritor, el personaje Salvador Barranquino, ¿no? Que va a salvar al mundo desde Barranco, sentado esto y echándole la culpa al padre. Pero bueno, son cosas ya que podemos hablar en otro momento. Bueno, hay un calado que tiene de todas maneras que ingresar para conocer las verdaderas raíces tan bifurcadas que tiene el país en su composición de nación, de patria, no solamente de territorio, sino de las multitudes de consanguinidades que tenemos para armar lo que somos en la actualidad y que está tan complicado porque a veces hay unos escenarios de orden impuesto económicamente hablando, etcétera, de culturas pastiches, bueno, pero el tema es que nos obliga a sentir nuestras verdaderas raíces y construir eso a través de la literatura, de la reflexión, del artículo periodístico, porque hay un trasfondo, todo educa. Y la literatura es un instrumento magnífico para lograr eso. Definitivamente, y tenemos tanta riqueza, no solamente los grandes escritores que hemos tenido, sino los contemporáneos. Yo soy testigo de primera orden de que se está haciendo muy buena literatura en Piura, en Huánuco, Ayacucho, en Puno, ¿no? He tenido el gusto de entrevistar para Correo, para Viral y para Los Andes en estos 3 años, después de pandemia, porque no sé por qué me ha dado estas ganas. Creo que la pandemia a todos nos ha dado las ganas de hacer cosas, ¿no? Y en estos 3 años he entrevistado a más de 150 actores, literatos, pintores de toda la macroregión sur y de otros lugares, netamente más que todo de regiones. Y te digo, de verdad, hay un mundo para encontrarlo, pero debemos darle más espacios. Y por eso te agradezco mucho. Y entonces es importante que de alguna manera Arequipa conduzca este proceso de integración del sur del país, por lo que es una megápolis, por lo que confluye con varias cosas, y tome en cuenta al Cusco, a Puno, a Tacna, a Moquegua, y hay una especie de empatía, de vasos comunicantes que armen una propuesta que enfrente a veces al centralismo de Lima, que genera cultura, genera anticultura, es destructivo, es corrosivo, cierto, pero hay que encontrarle una fuerza de oposición, de un stop, porque acá estamos nosotros que tenemos nuestras propias entelequias y nuestras propias percepciones, ¿no? Exacto, entonces yo siempre voy a hacer una voz disonante en ese sentido, ¿no? Porque me pongo a pensar, ¿no? Le hacemos un homenaje a Mario Vargas Llosa. ¿Quién mejor que nosotros, los huérfanos de Mario Vargas Llosa acá en Arequipa, que deberíamos tomar la posta, ¿no? Estamos haciendo
se han hecho cosas, pero yo creo que podemos hacer más, ¿no? Pero hay que ponerle ganas y gracias por estos programas porque de verdad nos dan la oportunidad de expresar ideas, ¿no? Expresar ideas y sacar algunas conclusiones, ya será el oyente o el que está mirando el programa quien termine sacando sus conclusiones. Hemos conversado con Sarco Medina Hinojosa y hemos hablado casi tangencialmente sobre producción, pero ustedes deben saber que él es un actor, un protagonista en la creación de ideas y en la propuesta de textos y de argumentaciones. Tenemos un libro muy bonitamente impreso, bien elegante, Toque de queda en la ciudad hostil, publicado recientemente Cascahuesos. por la editora Cascahuesos. Muy bonito y bueno, hay varios cuentos, microcuentos, lectura necesaria para que nosotros también ampliemos nuestros mundos de percepciones y sintamos que a pesar de que tenemos 5 sentidos, pueden haber un sexto sentido o podemos afinar los 5 sentidos que tenemos para sensibilizarlos con mucha mayor intensidad. Muchas gracias, Arco, por la presencia. Esperamos ya tener otro habituamiento para conversar ya no solamente ante cámaras. Muchas gracias nuevamente. Ha sido Sarco Medina Hinojosa y nos vamos en Habla la Palabra hasta el próximo lunes, que creo que es el último día o el primer día del próximo mes, ¿no? Bien. 28, 29. Todavía 29. Creo que sí. Bueno, todavía estamos en septiembre, todavía no partimos hacia octubre. Bueno, hasta la próxima.